Muchísimas gracias, qué espectáculo de verdad. Ojalá y todos nos juntemos porque esa es nuestra misión y esa es parte de lo que caracteriza también a este pueblo, que es solidarizarnos. Pero también tenemos que trabajar en algo que hemos vivido y seguimos viviendo, porque los tiempos de estrés han corrido muchísimo. Ha corrido el virus, los cuerpos se han debilitado. ¿Será que ese estrés, esa fatiga, esa preocupación realmente debilita nuestro organismo y nos hace mucho más vulnerables en estas épocas? Bueno, de eso precisamente vamos a hablar con el doctor Carlos Román. Doctor, un placer tenerlo hola, aquí. Patri, es un placer. Buenos días. Buenos días, mi amor, un placer. Doctor, de verdad, nuestro cuerpo está débil. Eso hace que estemos más vulnerables y expuestos a cualquier virus que pulule, porque no solamente el COVID, sino todos los que están ahí en el medio ambiente. Pero primero, antes que empezamos la pregunta, hoy vamos a hacer una cosa interactiva con el público, porque la última vez muchos comentarios, por favor, que ya empiezan a preguntar, porque si hay muchas preguntas vamos a empezar a contestar de una vez. Es un programa hoy con el público. Vamos a hablar de estrés, ¿verdad? Cuando yo empecé en esto, yo estoy en esto ya 25 años de tratar pacientes con fibromialgia, artritis, depresiones, lupus, todas las enfermedades posibles que yo veo todos los días. Es algo muy bello, a veces muy difícil. Pero yo aprendí hace muchos años, yo decidí, se llama medicina funcional. Esto que se llama ahorita, yo no sé cómo se llamaba hace 20 años, medicina alternativa, ¿no? Qué sé yo. Pero yo sí he aprendido algo con los miles y miles de pacientes que yo he tratado, que tú tienes que tratar el estrés del paciente, Patricia. Si tú tratas el estrés de fondo de cualquier ser humano, si tienen una enfermedad incurable, genética, muchas cosas, ese paciente mejora por lo menos un 50%. Esa es la gran diferencia entre medicina alopática. Yo era un alópata hasta que yo me enfermé con fibromialgia, yo tengo artritis, que todo el mundo quería tratar mi dolor especificado. No me trataron como una persona, que yo estuve deprimido, estuve cansado, estresado, un montón de cosas. Entonces, es increíble. Vino una paciente a verme ayer que tiene una enfermedad que no se puede curar, es genética. Ella vino a verme y dice, Doc, mira, mi enfermedad continúa, pero la medicina que tú me estás dando, mi depresión ha desaparecido un 90%, mi estrés ha mejorado dramáticamente y yo sé que tú no me puedes curar, pero mi ánimo y cómo me siento y cómo yo veo la enfermedad, lo acepto y ha mejorado dramáticamente como yo lo veo. Otra gente ayer, por ejemplo, vi no sé cuántos pacientes con fibromialgia, con diabetes, con depresión. Hay tanto depresión en este país, Patricia. Yo no creo que... Salió un artículo ahorita que estoy hablando con Yami, 61% en Costa Rica. Yo creo que es mucho más alto que eso. Porque en mi caso, casi todo el mundo que yo veo está estresado y deprimido. Y una de las preguntas que yo hago con todos mis pacientes, Patricia, les pregunto, ¿cuántos niveles de estrés tú manejas de 0 a 10? Y hay muy poca gente que dice menos de 7, siente entre 8 y 20, ¿verdad? Ahora, si estamos, ¿verdad?, aquejados de este estrés, y de repente pasamos por alto el hecho de que nuestro cuerpo se debilite, ¿hay algún examen, hay alguna batería de exámenes, digamos, que podamos saber que nuestras defensas están en niveles bajos? Esa es una excelente pregunta, ¿verdad? Es tan complicado. ¿Qué hago yo? Bueno, yo primero siempre mando fórmula blanco y rojo para ver si tiene los leucocitos bajos y cosas así. Pero la gran cantidad de gente que yo trato tiene problemas de inflamación crónica. Entonces yo mando un examen que se llama el PCR Ultra y también yo analizo mucho el hígado. Yo fui a Japón hace 5 o 6 años porque los japoneses encontraron que las enzimas hepáticas pueden salir normal y el ultrasonido sale normal, pero los pacientes tienen una condición que se llama congestión hepática. Ajá. Y los japoneses encontraron que hay 2 enzimas en el hígado que controlan la energía en el cuerpo humano, el AMPK, que produce señal al cuerpo que tiene que metabolizar grasa, y también adenopectina, que dice al cuerpo también que tiene que metabolizar grasa. Entonces, todos mis pacientes yo lo trato con ese concepto, que tengo que controlar el hígado, porque el hígado es la fábrica que purifica todo, ¿verdad? Entonces, por eso yo siempre mando medicina para controlar el estrés del paciente, les mando serotonina, ashwagandha, diferentes cosas.
y siempre depurifico el hígado. Eso es clave, porque cuando tú tienes un paciente que llega cansado, que tiene la grasita, el mondonguito que yo lo llamo, En el abdomen. que ellos tienen problemas de insulina. Y la insulina, la hormona que te envejece y te pone gordo, para que sepa. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, ahora que mencionabas, verdad, el agotamiento, el hecho de muchas personas que se están resfriando en esta época y no les pasa el resfrío y les dura muchísimo tiempo? La caída del cabello, el herpes, por ejemplo, ¿verdad? Y que duran mucho, latentes. ¿Qué significado tienen estas personas? Bueno, esto es un tema que tenemos que hablar por un programa entero, ¿verdad? Este órgano que encontraron en el intestino, la microbiota controla todas las defensas, ¿verdad? Entonces ya sabemos, cuando tú comes demasiado harina procesada, se produce disbiosis y se sobrecrece la Candida albicans. La Candida, exceso de Candida albicans baja el sistema inmunológico dramáticamente. Vamos a hablar del caso mío en lo personal. Yo manejo mucho estrés porque veo mucha gente muy enfermo. Hace como 4 o 5 años salió un estudio muy interesante. Los niños deben de pasar por el canal de parto porque encontraron que es una vacunación de la microbiota. Cuando nace el bebé, ¿verdad? La leche del bebé los primeros 3 días se llama calostro. No es una leche, es una grasa amarillenta. Tiene monoglobulinas y un montón de cosas, pero más que eso, se dio un estudio que eso activa la microbiota para preparar al niño para su sistema inmunológico para el resto de su vida. Por eso hay estudios que las cesáreas, hay niños con más asma. Es otra conversación para el otro día. Pero ¿qué he hecho yo en mi persona? Yo empecé a tomar calostro en gotitas, ¿verdad? Hace como 3 años. No puedo ni explicar la diferencia en mi sistema inmunológico. Veo a muchos pacientes muy enfermos, es muy estresante, yo debo de enfermarme más y no me he enfermado básicamente en 2 años y medio. Y yo debo eso completamente a la que yo tomo ciertas cosas, pero el calostro me ha ayudado dramáticamente para subir mis niveles de inmunidad. Ahora, doctor, hablábamos al principio, y usted lo mencionó, ¿verdad? La depresión en este país que le llamaba poderosamente la atención. Cuando hablamos de cifras, hablamos de que un 61% de costarricenses es más de deprimido. eso, Patri. Esas cifras estarán, o sea, es cierto que está tan complicada la situación al respecto. Bueno, vamos a hablar de esto un par de minutos. La serotonina, yo hablo de esto todo el tiempo en televisor y vienen a verme mis pacientes y me dicen, Doc, ¿por qué yo he tomado antidepresivos por 30 años y yo me siento igual? Y nada más me cambian el tipo de medicina, pero es el mismo concepto, son bloqueadores de receptores de serotonina en el cerebro. Bueno, lo voy a decir por la tensísima vez aquí. Serotonina no se produce en el cerebro, 90% se produce en el intestino. Ya sabemos los microbios, las bacterias que produce la serotonina. Uno se llama Tuticor bacor sanguineus y otro es una forma de Clostridium. Hicieron un estudio en Harvard que encontraron que los antidepresivos funcionan en 28 de cada 100 personas. Está bien. Para sanar, en eso muy poca gente, para sacarlos del hueco, pero ya encontraron que hace con los otros 70 pacientes, ¿verdad? Sí, claro. No funciona. Y la gente que toman antidepresivos, que vino a verme una doctora ayer, tomando antidepresivos y clonazepam por 30 años. Híjole. Imagínense, Patri. Antidepresivos después de cierto tiempo, 1 año, agotan los receptores de GABA y producen insomnio y pánico. Entonces es un problema muy grande. La serotonina no se produce en el cerebro, se produce en el intestino y tienes que cambiar tus dietas, tus cosas alimenticias para regular la cantidad de serotonina que produces. Ahora, hablábamos de que el estrés pudiera llevarnos a una situación como esa, pero pudiéramos decir que el hecho de tener nuestros cuerpos con un sistema inmune o un sistema de defensas en niveles muy bajos podría de alguna manera también derivarnos en una depresión. Total, porque exceso de cortisol, ¿verdad? Cuando tú no produces serotonina, ¿verdad? Vamos a hablar de la cáscara para que la gente que está en la casa entiendan. Primero, comer harina refinadas, procesada por arroz, pan, espaguetis, galletas, soda todos los días, ¿verdad? Se produce una disbiosis en la microbiota. No se produce serotonina. Primer problema muy grande. Depresión, ansiedad, insomnio, ¿verdad?
Ahora, por no tener serotonina, tú no puedes aguantar niveles de estrés muy severo. La hormona de estrés se llama cortisol, ¿verdad? Sí. El cortisol produce la grasa del mondonguito, la grasa centrípeta. La grasa centrípeta produce prediabetes, que produce hígado graso. Es un ciclo vicioso. Tienes que cambiar la dieta. Y si, como tú dices, exceso de cortisol por no tener serotonina, esta gente está inmunocomprometido. Sí, se enferman. Gente con cáncer tiene herpes, tiene resistencia a la insulina, tienen pérdida de pelo, memoria corta es un desastre, tienen fibromialgia, artritis, todas las cosas que tengo yo, depresión, un montón de cosas que se producen secundario a no tener serotonina, tener exceso de cortisol y tu sistema inmunológico se colapsa.